Masejet Kiddushin, Daf Peibet Amudalef 82a, primera línea. Dice la Mishnah, lo yelamed Adam Ravak Sofrim, velote lamed Isha Sofrim. Rabbi Elazar Omer, Af Mishe'en lo Isha, lo yelamed Sofrim. Esta primera parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. Un hombre que no está casado, que está soltero, que no tiene mujer, que no le enseñe a niños pequeños. Igualmente una mujer que no le enseñe a niños pequeños. Rabbi Elazar viene y discute y dice, también un hombre que no tiene mujer, o sea, un hombre soltero, que no le enseñe a niños pequeños. Y aparentemente, ¿en qué discute? También la primera opinión está de acuerdo que un hombre que no está casado, que no le enseña a niños pequeños. Vamos a ver en la Gemara después en qué discuten. Sigue diciendo la Mishnah, Rabbi Yehuda omed lo yir'e ravak behema, ve lo ishnu, shener ravakim betalit achad, v'chachamim matirim. En esa segunda parte de la Mishnah, Rabbi Yehuda nos dice lo siguiente. Una persona soltera, un hombre que no está casado, que no tiene mujer, que no vaya a pastorear a un animal. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga deseo en estar con el animal, ¿sí? Entonces, mejor que no vaya a pastorear si no está casado. Igualmente, nos dice Rabbi Yehuda, si hay dos hombres solteros, que no se arropen con una misma prenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que eso traiga deseo entre ambos de tener, barminan, relaciones sexuales, ¿sí? Relaciones homosexuales. Sin embargo, Jajamín permiten y dicen que no, permiten en ambos casos, Jajamín permiten en ambos casos, ya sea que un soltero esté pastoreando un animal y no sospecha de que tenga un deseo de tener relaciones con el animal, y también permite que dos personas solteras se cubran o se tapen con una prenda. ¿Sí? Les adelanto por qué Jajamín permiten, vamos a ver en la Gemara también, pero les adelanto porque él dice no. Lo nechshedu Israel mishkav zachor ubeema. Personas del pueblo judío no son sospechosas en Mishkav Zahar, en relaciones homosexuales y relaciones con animales. Bueno, así nos dice la Mishnah. Veamos la Gemara. Dice la Gemara: Maitama ilema mishum yenuke veatani amru lo le Rabbi Yehuda lo nechshedu Israel mishkav zachor velo la behema ela ravak mishum imata de yenuke isha mishum avata de yenuke. La Gemara ahorita analiza cuál es la razón, ¿sí?, que no se puede una persona soltera, una persona que no está casada, que no está casado con una mujer, que dijimos al principio de la Mishnah, no puede enseñarle a niños pequeños. Y la Gemara pregunta, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no? Dice la Gemara, podría ser, porque puede ser que si una persona soltera y no está casado y está con niños, puede ser que le entre un deseo en que tener relaciones barminan con los niños, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque vimos en la baraita que Jajamim le dice a Rabbi Yehuda, ¿sí? Vamos a ver en la baraita más adelante que Jajamim le dice a Rabbi Yehuda, y esa es la razón de Jajamim al final de la Mishnah, que lo nechshedu Israel mishkav zachor velo la behema, que el pueblo de Israel, los judíos, no sospechamos de que tienen relaciones con otros hombres y con otros niños, con shiken, que no. Entonces, aquí, ¿cuál es la sospecha aquí? ¿Por qué tú no le dejas? Dice la Gemara, te voy a explicar, escuchen bien por qué. ¿Sabes por qué un soltero, una persona no casada, con una mujer que no tiene una mujer, no puede enseñarle a los niños? ¿Sabes por qué? Muy bien, porque ¿quién trae a los niños a la clase? Las mamás. Entonces el maestro, si este hombre soltero va a estar en relación ¿con quién? Con las mamás, y eventualmente se va a convertir, va a haber un deseo en tener relaciones sexuales y va a complicar el tema. Igualmente, el caso contrario, que también la Mishnah nos dijo que una mujer no puede enseñarle a niños. ¿Por qué? Porque a veces ¿quién trae a los niños a la clase? El papá. Se sale que una señora, que inclusive puede ser que está casada, va a tener relaciones al final ¿con quién? Con el papá del niño barminan. Por eso, hombre soltero no le enseña a niños, y mujer no le enseña a niños para que no vaya a haber barminan deseos promiscuos y actos promiscuos, y por ende actos promiscuos. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Elazar Omer af mi she'en vejule y ba'eleu mi she'en lo isha klal o dilma beshe'ena sheruya etzlo tashema af mi sheyesh lo ve'ena sheruya etzlo lo yelamed sofrim. Mencionamos en la Mishnah que Rabbi Elazar discute, y Rabbi Elazar discute con la primera opinión y dice, no, también un hombre que no tiene una mujer, ¿sí?, no le puede enseñar a niños. Y yo le pregunté a la Mishnah, ¿en qué discute? Entonces la Gemara justamente ahorita analiza, bueno, antes de ver en qué discute, tratemos de entender qué es lo que dice Rabbi Elazar, y ahí después te digo en qué discute con la primera opinión. Entonces hay dos maneras como explicar a Rabbi Elazar, y esa es la duda de la Gemara. ¿Cómo lo explicamos? Podemos decir que Rabbi Elazar se refiere que una mujer no le puede enseñar a niños que un hombre no le puede enseñar a niños cuando no tiene mujer en absoluto, o sea, cuando está soltero. Pero si tiene una esposa, pero no vive con él, pero no vive con ella, no viven juntos, puede ser que ahí ya va a estar permitido.
O puede ser que Rabbi Elazar cuando te dice que cuando no tiene mujer no puede enseñarle a niños, es que cuando no tiene mujer, o sea, aunque esté casado pero no vive con ella, no viven juntos, tampoco puede enseñarle a niños. ¿Cuál es la explicación de Rabbi Elazar? Responde la Gemara, te voy a traer una baraita, que la baraita dice seguro, según la opinión de Rabbi Elazar, que inclusive si tiene una mujer, pero no vive con él, esa mujer no vive con él, no viven juntos, no puede ese hombre enseñarle a niños pequeños. O sea, que Rabbi Elazar es muy estricto. Y dice, no nada más un soltero que no tiene mujer, sino también una persona casado, pero la mujer no está con él, no está habitando con él, también no le permitimos enseñarle a niños porque sospechamos que puede llegar a un acto promiscuo como dijimos antes. Esa es la opinión de Rabbi Elazar. Entonces ahorita podemos entender qué opina la primera opinión. ¿Qué opina la primera opinión? Que solo cuando está soltero está prohibido enseñar a los niños. Pero si está casado y la mujer no habita con él, ahí va a estar permitido según la primera opinión. Y en eso es que discuten. Cuando está casado, pero la mujer no habita con él. Seguimos. Rabbi Yehuda Omer lo yir'e vejule, Tani amru lo, Rabbi Yehuda lo nechshadu Israel mishkav zachor velo alav bemal. En la segunda parte de la Mishnah mencionamos que Rabbi Yehuda dice que una persona soltera, un hombre soltero que no vaya a pastorear un animal, porque puede ser que tenga un deseo de tener relaciones con el animal. Igualmente dos hombres solteros que no se arropen en una misma prenda, porque pueden llegar a tener deseos de tener relaciones entre ellos. Sí, Barminan. Viene Jajamim dice, permitido ambos casos, no sospechamos. Así está escrito en la Mishnah, no está escrito el porqué. Yo ya les dije el porqué en la Mishnah, pero no está escrito el porqué en la Mishnah. La Gemara pregunta, mejor dicho, trae una baraita que nos dice la razón de Jajamim. La baraita es así, que le dijeron Jajamim a Rabbi Yehuda, te voy a decir cuál es mi razón. El pueblo de Israel no es, personas judías no son sospechosos en actos homosexuales y en actos con animales. Por eso no hay ningún problema que un hombre soltero salga a pastorear a un animal y dos hombres solteros se arropen dentro de una prenda. No sospechamos que eso haga que haya un nuevo deseo de tener relaciones entre los dos. Muy bien. Seguimos. Próxima Mishnah. Dice la Mishnah, Kol she'asaka b'imanashim lo yityahed b'imanashim. Nos dice la Mishnah, una persona que tiene un trabajo y ese trabajo se hace normalmente para señoras, para mujeres, ¿sí? De tal manera que las mujeres necesitan el trabajo de él. Un hombre que tiene un trabajo y ese trabajo es para ¿quién? Es para las mujeres, de tal manera que las mujeres lo necesitan a él. Dice la Mishnah, aunque haya muchas mujeres, que nunca se aísle con ellas. Y aclaro, nosotros en las clases anteriores vimos que un hombre no se puede aislar con una mujer. Y tampoco un hombre se puede aislar con dos mujeres. Pero con tres, no vimos. La prohibición es hasta con dos. Con tres, está permitido. Aquí nos dice la Mishnah, un hombre que tiene un trabajo, que el trabajo es para mujeres, por ende las mujeres lo necesitan a él, no se puede aislar, inclusive con muchas mujeres. Inclusive con 3, 4 y 5 no se puede aislar. ¿Por qué? Porque como él tiene un trabajo para ellas y ellas lo necesitan a él, hay mucho más confianza, y hay mucha más cercanía, ¿sí? Y hay más compromiso, que él puede pecar con una y la otra no la va a acusar, etc. Entonces por eso él no puede aislarse nunca con ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni muchas. Así nos dice la Mishnah. Sigue diciendo la Mishnah, Velo la meda damet beno umanut anashim. Dice la Mishnah, aunque la persona tenga un trabajo, sí, que es para mujeres como dijimos antes, pero que no y es para mujeres y las mujeres lo necesitan a él y él no se va a aislar y todo, pero que ese trabajo no se lo enseña a ¿quién? A su hijo. Esa profesión no se la enseña a su hijo. ¿Por qué? Porque también si uno se cuida de no aislarse, ¿para qué meterse en eso? Sí, es siempre bueno alejarse de esos temas porque al final uno siempre acaba cayendo en esas cosas. Entonces un padre que ya tiene ese trabajo, que no le enseña ese trabajo ¿a quién? A sus hijos. Sigue siendo la Mishnah. Rabbi Meir omer leolam ילמד בנו אומנות נקייה וקלה ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו שאין אומנות שאין בה עניות והעשירות שלא עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות אלא הכל לפי זכותו. Rabbi Meir nos dice un consejo, Rabbi Meir nos dice algo que tenemos que saber. Dice Rabbi Meir, ¿sabes lo que tienes que enseñar a tu hijo? ¿Qué profesión tienes que enseñarle a su hijo? Enséñale una profesión, un trabajo limpia y fácil. ¿Sí? Y cuando tú tienes algo limpio y fácil, suficiente. ¿Y por qué? Porque lo importante no es tanto la profesión, es importante la profesión para poder tener parnasá, pero enséñale esa profesión limpia y fácil y rézale a Hashem. Rézale a la persona, o mejor a la entidad de Kadosh Baruj Hu, que la riqueza y los bienes de todos, ¿a quién pertenecen? A él. Rézale a él para que tengas éxito. ¿Por qué? Porque no pienses
que una profesión difícil, ¿sí?, trae parnasá y la fácil no trae parnasá. Dice la Mishnah, no hay profesión que no hay pobreza y riqueza. Todo depende de quién. No la profesión es la que trae la parnasá, la difícil. No, no es así. No, la pobreza y la riqueza de uno no depende de la profesión. Todo depende de quién. De Akadosh Baruj Hu, que él concede según el mérito de la persona. Fuerte lo que dice Rabbi Meir. Ok. Sigue diciendo la Mishnah, pero Rabbi Shimon ben Elazar omer, Ra'ita meyameja hayav ha'ov sheyesh lahem umanut, ומתפרנסים שלו בצער. ולא נבראו לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני. אינו דין שאתפרנס שלו בצער, אלא שהורעתי מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. Rabbi Shimon ben Elazar nos dice otra cosa, nos dice algo interesante. Dice, ¿tú has visto a un ave o a un animal salvaje, ¿sí?, que tienen una profesión, que tienen un trabajo, y aún así ¿sufren ellos para conseguir alimento? No. Dice, viene Rabbi Shimon ben Elazar y dice, los animales, las aves, ¿fueron creadas para qué? Para servirme a mí, para servir a los humanos, ¿sí? Y yo fui creado, dice Rabbi Shimon ben Elazar, nosotros fuimos creados para servir ¿a quién? A Akadosh Baruj Hu. Si ellos fueron creados para servirme a mí y no tienen sufrimiento por parnasá, y yo fui creado para Hashem Yitbaraj, cuanto y más que debería que tener parnasá sin sufrimiento, sin esfuerzo, con tranquilidad. ¿Pero por qué entonces sufrimos para la parnasá? Dice Rabbi Shimon ben Elazar, ¿qué vamos a hacer? Que he corrompido mis obras y por lo tanto he perdido mi sustento. Fuerte. Sigue diciendo la Mishnah, Abagurian ish tzadian, Omer mishum Abaguria, lo elamed adamet beno, Hamar, Gamal, Kadar, Sapan, Roe, Vehenbani, Sheumanutam, Umanut Listim. Esto está fuerte. Dice Abagurian, que vivía en lugar de Tzadian, en nombre de Abaguria. Dice lo siguiente: nunca le enseñes a tu hijo, ¿sí?, los siguientes trabajos. ¿Qué siguientes trabajos? Conductor de burros, ¿sí?, para llevar cargas y personas. Conductor de camellos. Conductor de carrozas. Conductor de barcos, o sea, marinero. Pastor. Henvaní, tendero, ¿sí?, una persona que vende en la tienda. Nunca le enseñes esos trabajos. ¿Por qué? Porque son trabajos de listim, de ladrones, barminan. ¿Por qué? Explico un poquito. Es muy fácil en estos trabajos uno pecar en robar. ¿Por qué? Lo que es el conductor de burro, de camello, de carrozas, de barco, ¿sí?, normalmente ellos hacen viajes largos, unos más, unos menos, pero hacen viajes largos, ¿sí? Y cuando en la mitad del camino quieren descansar, se meten a veces a campos de otras personas, ¿sí?, y descansan ahí y comen de las frutas de esos campos que no pertenecen a él y agarran maderas para prender fuego para calentarse, ¿sí? Y no nada más eso, que muchas veces ellos le dicen, ¿cuánto es de aquí para acá? Le dicen un precio y después cuando llegan, no, nos tardamos más y suben más. Entonces al final cobran más de lo que pactaron, como que un robo. O sea, son trabajos que son muy fácil robar, ¿sí? Igualmente, ¿sí?, una persona que pastorea a los animales, ¿sí?, que no son de él, son de otros, ¿sí?, pues él no le ve la importancia. Entonces cuando los pastorea por los campos de otros y los animales comen los de otros. También ahí está para robar. Y un tendero, ¿por qué? Porque el tendero normalmente cuando uno está en la tienda vendiendo, que uno le dice al comprador, a los clientes, esto es buena calidad, esto es buenísimo, yo te doy esto, te doy un buen vino y al final el vino está mezclado con agua para que sea más barato, ¿sí? Y le da trigo y el trigo por peso y le mete ahí unas piedritas para que pese un poco más y gane. Me explico, es muy fácil barminar, robar en esa cosa. Por eso son trabajos que no hay que enseñárselas a los hijos. Sigue diciendo la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer Mishmo, Hahamarim Rubban Reshaim, Veagamalim Rubbam Kesherim, Hasapanim Rubbam Hasidim, Tov Shebarofim, La Gehinom, Veakasher Shebatabahim, Shutafo Shel Amalek. Dice Rabbi Yehuda fuerte. Rabbi Yehuda dice el nombre de Abaguria, el mismo anterior. Dice lo siguiente, te voy a decir. Los que conducen los burros, ¿sí?, la mayoría son Reshaim. Son Reshaim. ¿Por qué? Porque hay listim. Como dijimos antes, porque roban, es muy fácil, se duermen en campos en la mitad, comen frutas de los campos, usan árboles de allá y adicionalmente pactan un precio y después no. La mayoría son reshaim. Los que conducen camellos, la mayoría son kesherim. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿sí?,
A diferencia de los Hamarim, que puede ser que hacen caminos largos, pero normalmente es dentro de la zona, entre ciudad, ¿sí? Entonces ahí, pues, como dijimos, a veces roban y eso. Pero Gamalim es más que todo para desiertos, viajes muy, muy largos, ¿sí? Y cuando hacen viajes largos así en la mitad de nada, hay mucho miedo, hay animales, hay secuestradores. Entonces, ¿qué hace todo el tiempo el conductor, el jinete del camello? Todo el tiempo rezar. Entonces ellos mismos están todo el tiempo pendientes de no robar, aunque roban de vez en cuando en los campos, como dijimos, pero como está en una situación peligrosa, cuando uno está en una situación peligrosa, siempre uno está más sensible con el tema y se cuida mucho más y está más con Akadosh Baruj Hu. Por eso son la mayoría kesherim de los camellos. Los de los barcos, la mayoría no son kesherim, la mayoría son hasidim, un nivel más alto todavía. ¿Por qué? Porque el que va en el marinero, en el tiempo de antes sobre todo, el peligro de un barco era algo no normal, ¿sí? Entonces mucho peor que el desierto con el camello. Entonces el rezo de él que es mucho más fuerte, ¿sí? Y por eso está con mucho más miedo y está mucho más subyugado a Kadosh Baruj Hu. Sigue diciendo Rabbi Yehuda, Tov shebarofim la geinom. ¿Qué significa esto? El bueno de los doctores, ¿sí? Esto está fuerte. Geinom. ¿Qué significa Geinom? Infierno. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que dice aquí? Explico. Normalmente los doctores se cuidan de comer siempre alimentos sanos, ¿sí? Y por lo tanto, en eso se basan y no tienen miedo de las enfermedades, porque estoy comiendo sano, ¿sí? Y por lo tanto, no, nunca están subyugados a Kadosh Baruj Hu. Yo hago lo que tengo que hacer, es todo naturaleza, estoy comiendo sano, voy a estar bien. Entonces tienen como un orgullo por encima de Kadosh Baruj Hu. Entonces, todo Sheba Rofim, mientras mejor sea el doctor, Gehinom, Bar Minan. Adicionalmente, otra razón que hay es, ¿por qué todo Sheba Rofim, Gehinom? ¿Por qué? Porque muchas veces el doctor no tiene responsabilidad y no toma las cosas como se debe, y a veces por una decisión que está tomando, de manera así no bien, causa que el paciente se muera. ¿Sí? Y no le importa, porque no es él, no es nada, ¿sí? Otra razón que hay es porque muchas veces un doctor puede estar en sus manos curar a una persona que no tiene capacidad monetaria, ¿sí? Y no la atiende, ¿por qué? Porque no tiene capacidad, no cobro por la consulta, y no lo cura, y a través de eso el pobre se muere. Entonces él a veces causa que Barminan se mueran personas. Ok, seguimos, sigue diciendo Rabbi Yehuda que los buenos de los carniceros son socios de Amalek. Fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque cuando un carnicero tiene una duda sobre algo, si es taref o no es taref, dice, mira, haram, tengo ahorita 50 kilos de carne que tengo dudas si es taref o no es taref, no lo voy a botar, es mucho dinero, a veces 100, 200, 300 kilos, no lo voy a botar, 1000 kilos, no lo voy a botar. ¿Qué hago? Lo voy a permitir. Entonces le está dando de comer a todo el mundo carne que es afect taref. Por eso dice que es una persona, un carnicero de los buenos, que está pendiente de su dinero así, es socio de Amalek. Hoy en día no tenemos ese problema porque hay un kashrut encima de la carnicería, sí, hoy en día no, o sea, es independiente el que autoriza. No es el mismo carnicero que autoriza su propia carne. Entonces no tenemos ese sospecha de que el carnicero decida eso. Seguimos. Sigue diciendo la Mishnah Rabbi Nehorai Omer Menia Hani Kol Umanuche Baolam Ve'eni Melamed Beni la Torah. Shadam Ochel Mizchara Baolam Hazeh Ve'akeren Kayamed Olam Haba. Ushar Kol Amunot Enam Ken. Ushar Kol Umanut Enam Ken. Shadam Balidei Holi Olidei Zikna Olidei Surim Ve'no Yachol Asok Mimlachto Are Umet Barragav. אבל התורה אינה כן, אלא משמרתו מכל רע בנערותו, ונותן לו אחרית ותקווה בזגנותו. בנערותו מה הוא אומר וקובע השם, וקובע השם יחליפו כוח. בזגנותו מה הוא אומר, עוד ינובון בשיבה. וכן הוא אומר באברהם אבינו, אברהם זקן בימים, והשם מלך את אברהם בכל. מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה, עד שלא ניתנה, שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור ושמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. Rabbi Nehorai dice, esto es un dicho, lo que dice aquí a continuación, lo que vamos a ver es algo famoso. Dice Rabbi Nehorai, yo dejo todas las profesiones y trabajos que hay en el mundo, ¿y qué le enseño a mi hijo? Torah. ¿Por qué? Porque Torah tiene mérito, beneficio y recompensa en este mundo, y en la capital de la recompensa está ¿para dónde? Mundo venidero. O sea que en este mundo uno nada más está ¿qué? Comiendo los intereses, pero la capital se mantiene para el mundo venidero, en este mundo y el mundo venidero. Y adicionalmente, importante también, la Torah en este mundo, ¿sí? Si uno estudió, tiene el mérito para este mundo y para el mundo venidero, y para este mundo lo tiene por toda la vida. Inclusive cuando no tiene fuerza más de estudiar, tiene el mérito que estudió. Si no tiene más fuerza de estudiar y no puede, está anus, y tiene el mérito, tiene recompensa, a diferencia del resto de los trabajos.
el resto de las profesiones te trae parnasá y todo, pero cuando esta persona tiene esa profesión que no es Torah, está enfermo, o está anciano, o está sufriendo, no puede más trabajar en el trabajo, ¿qué pasa? Ya no tiene más parnasá, ¿sí? Entonces nada más tiene cuando está teniendo la profesión, y después que ya acabó, inclusive en el Olam Hazé, no tiene como recibir recompensa. En el Olam Haba tampoco. A diferencia de la Torah, como dijimos, que aparte de que lo cuida mientras que está estudiando Torah, también lo cuida cuando no puede estudiar Torah eventualmente, y también, o sea, también de joven, también de anciano, y también en el mundo venidero. ¿Cómo sabemos de que la Torah lo cuida de joven y de anciano, aunque no puede estudiar tanto de anciano cuando está muy anciano? Como está escrito en el versículo, respecto al joven, ¿sí? Que le da fuerza, ¿sí? Y el Ejú velo Yafu, dice el versículo, y Alú Berkanesharim, y Arutzu velo Igao, van a tener fuerza. Y ese versículo está hablando sobre los jóvenes. ¿Por qué? Porque está escrito en un versículo anterior, Viafu Nearim. ¿Qué es Nearim? Jóvenes. Y también ancianos, como sabemos, está escrito en el versículo, ¿sí? En el Teilim, en 92. Odien ubun beseba. ¿Qué se va? Anciano. Se va. Mi pene se va takum. Anciano. De Sheni verananimiu. Serán todavía y tendrán toda la bendición existente. Toda la recompensa por el estudio anterior. O sea que la Torah, repito, recibe recompensa. En el momento del estudio, cuando tienes fuerza, cuando eres joven. También cuando eres anciano y no puedes estudiar tanto. Y también el mundo venidero. A diferencia de un trabajo normal, que es nada más mientras que trabajas, recibes parnasá. Después, ya no. El mundo venidero, tampoco. Y la Mishnah culmina trayendo una prueba de Abraham Avinu, que sobre Abraham Avinu está escrito que Abraham estaba anciano, ¿sí? Y Dios lo bendijo a Abraham con todo, ¿sí? ¿Por qué lo bendijo si ya estaba anciano ya? ¿Por qué? Porque él estudió Torah previamente. ¿Cómo sabemos que estudió Torah? Está escrito, ¿sí? Abraham estudió toda la Torah, inclusive antes de que se dio la Torah. Ya estudió todo. Como está escrito en el versículo, Abraham Becolí, está escrito que Abraham escuchó la voz de Dios y cuidó lo que yo dije que hay que cuidar, mis mitzvot, mis hukim y mi Torah. Vaishmor mishmarti mitzvotai hukotai betorotai. Muy bien, así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara Tanu Rabanan, Kol she'asakav im anashim suro ra, kegon hatzorfim, hasarikim, והנקורות, והרוחלים, והגרדיים, והספרים, והכובסים, והגרה, והבלן, והבורסקי. ¿Sí? Expliquemos esta primera parte de la Baraita. Dice la Baraita, una persona que tiene trabajo, ¿sí? Con las mujeres, o sea, el trabajo de él es relevante para las mujeres y las mujeres dependen de él y por ende las mujeres tienen trato con él, ¿sí? Quiero que sepas que su conducta no es buena. No es surorra. Su conducta al final no es buena, ¿sí? Y por eso explícanos, me fascina lo que se refiere a decir es, por eso no es bueno juntarte a él. No te juntes a él, porque si te juntas a él y te haces muy amigo de él, al final va a venir a tu casa. Y como él no tiene una buena conducta, va a acabar, y como no tiene una buena conducta respecto a mujeres, va a acabar teniendo relaciones ¿con quién? Con tu esposa, Barminan. ¿Sí? Eso es lo primero que nos dice la Mishnah. Una persona que trata con mujeres, normalmente su conducta no es buena, por lo tanto tienes que alejarte de él. Como quiénes son estas personas que tienen trato con mujeres y las mujeres lo necesitan a él o dependen de él o tienen relación con él. Dice como por ejemplo los tzorfim. ¿Quiénes son los tzorfim? Los que tratan con oro. Orfebre se dice. Orfebre, ¿sí? Que es para las joyas de las mujeres, ¿sí? Asarikim, ¿qué es Sarikim? Las personas, el que carda, ¿sí? La materia del textil, el que quita los pinchitos de la materia del textil, que es las mujeres cuando tienen ropa tienen que ir donde ella que se la corten, que se la aplane, ¿sí? Igualmente, los hombres que limpian los molinos, que también, ¿quién amasa los molinos? Los molinos de mano, ¿quién los hace? La mujer. Entonces la mujer va a pedirle al hombre, a este trabajador, que le limpie los molinos. A Rojlim, ¿quién es Rojlim? Los que venden perfumes, colonias de mujeres, ¿sí? También las mujeres lo necesitan a él. Igualmente Gardiim, los tejedores, que las mujeres lo necesitan estos tejedores ¿para qué? Para hacer ropa, hacer prendas. A Zaparim, los que cortan el pelo, los peluqueros, ¿sí? Vamos a explicar, mejor dicho, se lo explico una vez. ¿Cuál es el problema de peluqueros? La mujer no va con el peluquero. ¿Qué tiene que ver la mujer con el peluquero? No, porque las mujeres llevan al peluquero ¿a quién? A los hijos. Entonces ahí está, necesitan a los peluqueros. Entonces ahí hay una relación. Igualmente los lavanderos, los que lavan, sí, lo necesitan. Igualmente el que saca sangre, el que mequizdam, el que saca sangre, también es las mujeres, sí, necesitan. Ellas lo necesitan a él. Entonces va a haber un trabajo ahí, pues es delicada la cosa. Igualmente el balán, ¿quién es el balán? El que
el encargado de lavar los baños, de calentar las tinas de los baños. El tiempo antes eran baños públicos, ¿sí? Se lo necesitan a él. ¿Por qué? Porque necesitan que lave los baños, necesita que caliente cuando ella va a entrar al baño, que caliente las aguas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hoy en día no es así. Adicionalmente, el bursequí. ¿Quién es el bursequí? El curtidor de cueros. ¿Sí? También, ¿qué tiene él con las mujeres? Porque las mujeres tienen ropa y zapatos de cuero. ¿Sí? Entonces lo necesitan a él. Todas estas personas, normalmente su conducta no es buena y por lo tanto no es bueno, como tienen trato con mujeres, no es bueno que te acerques a ellos, no los invites a la casa. ¿Por qué? Porque al final se van a meter ¿con quién? Con tu propia esposa, Barminan. Sigue diciendo la baraita, en ma'amidim mehem lo melech velo joven gadol ma'itama lo mishum de psile la mishum de zilu manutayo. Y todas estas personas que mencionamos, culmina la baraita diciendo, no nombramos a una de estas personas como rey del pueblo de Israel, y tampoco si uno de ellos era Cohen, no lo nombramos como Cohen Gadol. Y pregunta la Gemara, ¿por qué? No porque son inválidos, porque no hay inválidos, no tienen ningún defecto, no tienen linaje genealógico perfecto, sino porque tienen un trabajo un poco degradante, no tan bonito, llamémoslo así. Entonces no se pone como, no tan agradable, entonces no se pone como rey ni como Cohen Gadol. Seguimos. Tanura para Nazara de Barim Nembru Begara. Me aleja el tzido verojo gasa benitle veyoshe veeno tzara veeno ra'a ojel harbe umotzi kim'a vehashud ala arayot veala gazel veashefijut damim. Muy fuerte. La Gemara trae una baraita que nos dice 10 cosas que hay sobre una persona que saca sangre. Mekis dam, el trabajador de que mencionamos, con uno que sacan sangre. 10 cosas que dijeron. Una, me aleja el tzido, lo cual aparentemente significa que camina de lado, o sea, abre mucho sus piernas cuando camina, o sea, se cree el rey del mundo, ¿sí? ¿Sí? Un orgullo. Y adicionalmente es muy engreído, ¿sí? Rujo gasá, orgulloso. Adicionalmente, cuando se va a sentar, siempre se reclina así, como todo pertenece a mí, también una demostración de orgullo, ¿sí? Adicionalmente es una persona tacaña. Eso así dicen sobre los Mekisdam. Adicionalmente es una persona que enorras, tiene mal ojo, siempre le desea mal a los demás, mal ojo, enorra. Adicionalmente come mucho. Adicionalmente, cuando va al baño no puede ir bien, no le sale mucho, ¿sí? Adicionalmente, es sospechoso que tiene relaciones ¿con quién? Con mujeres. ¿Por qué? Porque como vimos antes, como las mujeres lo necesitan a él, porque necesitan sacarse sangre, pues tienen relaciones con él y tienen relaciones de amigo, amistad, y después se convierte en mucha confianza y pasan otras cosas. Adicionalmente, es sospechoso en Gezel, que roba. ¿Por qué? Porque las mujeres, para ir con él, necesitan dinero. ¿Sí? ¿Y a quién le sacan las mujeres el dinero? Al marido. Se le roban el dinero al marido para pagarle a él. ¿Sí? Y adicionalmente son sospechosos en Shefijut Damim. ¿Qué es Shefijut Damim? Asesinato. ¿Y por qué? Explico, porque muchas veces saca sangre y saca demasiado y no le deja suficiente sangre al cuerpo, ¿sí? Que para vivir. ¿Sí? Entonces está causando básicamente un asesinato. No a él mismo, al paciente. ¿Sí? Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, Darash bar kapara. Leolam ilamed adamet beno manut nekiya vekala. Maihi amar rabiuda mahata de talmiyuta. La Gemara trae lo que dice bar kapara, que también lo mencionamos en la Mishnah. Que una persona siempre tiene que buscar enseñarle a su hijo una profesión, un trabajo limpio y fácil. ¿Cuál es un ejemplo para esto? Dice la Gemara, dice la viuda, Mahatá de Talmiutá, lo cual significa hacer bordados, que sus cosidos son en línea como los surcos del arador. ¿Sí? Eso es algo fácil, tejer esas líneas, y es fácil y limpio, no hay gezel, no hay nada. Eso es algo bonito y no tiene trato con arayot, etc. Y no hay listim, no hay listut, no hay robo ni nada. Seguimos. Tane Rebbi Omer, en leja umanut sheoveret min haolam, ashrei mi sheroe Torah beumanut meula, oy lo le mi sheroe Torah beumanut pegumá. La Gemara tiene una varita que nos dice Rebbi lo siguiente, ¿sí? No hay una profesión en el mundo que no se necesite. Todo se necesita. Ya sea que sea una buena profesión, positiva o no tan limpia o degradante, no tan agradable, todas las profesiones, todos los trabajos se necesitan, ¿sí? Y si tú no lo aprendes, otra persona lo va a hacer y va a tener éxito, no te preocupes. Pero aún así, bienaventurado sea aquella persona que vea a sus padres haciendo un trabajo bonito, una profesión bonita. Y pobre de la persona que ve a sus padres haciendo un trabajo
no tan bonito. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando el padre uno hace un trabajo, normalmente el hijo, es más fácil que entre en el mercado con el mismo trabajo del padre. Si no está viendo un trabajo bonito del padre, pues él no va a poder hacer ese trabajo porque no es bonito, va a hacer otro trabajo y lo va a sufrir, Hazit. ¿Sí? Entonces nos dice aquí Rebi, todas las profesiones bonitas o no bonitas, agradables o no agradables, dignas o no dignas, todas se necesitan. Pero más vale que siempre uno tenga un padre que tiene un trabajo digno, un trabajo bonito, que no hay de robo ni nada por el estilo, para que así el hijo pueda seguir y barminar hazit, o no barminar hazit el hombre o la mujer que tiene un padre, que su trabajo, su profesión, no es una profesión tan correcta y tan limpia como decimos. Un ejemplo para esto, ¿cuál es? Escuchen esto. Yefshar laolam velo basam u velo burseki. Hashem mishumato basam velo mishumato burseki. Dice la Gemara, por ejemplo, el mundo no puede, ¿sí?, sin una persona de profesión de hacer perfumes. O sea, necesitamos perfumes en el mundo, ¿sí? Y al mismo tiempo necesitamos también una persona, un curtidor, una persona que curte cueros, ¿sí? Necesitamos a los dos, ¿sí? Ambos son necesarios. ¿Se puede vivir sin cueros? Necesitamos cueros. ¿Se puede vivir sin perfumes? Obviamente se puede vivir, pero necesitamos a los dos. Ambas son necesarias, ¿sí? Pero aún así, el perfumero, bien, es algo bien. El bursequí, que es sale un mal olor, le deja un mal olor en la ropa. Entonces, más vale trabajar, si tienen las dos opciones, en perfume que en curtidor, aunque ambos son muy necesarios. Otro ejemplo, Yefshar laolam veloz zeharim u velo nekevot. Ashrei mi shebanav zeharim veoilo lemi shebanav nekevot. Otro ejemplo es, ¿sí?, el siguiente. Dice, no puede el mundo estar sin hombres y sin mujeres. ¿Sí? Si no se puede, no tienes continuidad. Necesitas hombres y necesitas mujeres. Pero no así bienaventurado sea el que los hijos de él son hombres y no son mujeres. Hoy los hazit el que los hijos son mujeres. Me fascina que explica, no porque las mujeres no son buenas, es que la mujer es difícil. Uno tiene que estar preocupado de la mujer todo el tiempo. En todas las etapas de la vida hay muchas preocupaciones, ¿sí?, sin entrar en detalles. Seguimos. Rabbi Meir omer olam ילמדן לבנו אומנות נקייה וקלה ויבקש רחמים למי שהעושר ונכסים שלו שאין עניות מן האומנות ואין עשירות מן האומנות אלא למי שהעושר שלו שנאמר לי הכסף ולי הזהב נאום השם צבקות. Y ahorita la Gemara trae lo que dice Rabbi Meir en la Mishnah, pero lo trae una baraita que extiende un poquito más. Dice Rabbi Meir, una persona siempre tiene que buscar enseñarle al hijo una profesión, un trabajo limpio y fácil, ¿sí? Y pedirle a Kadosh Baruj Hu que las riquezas y los bienes todos son de él, que mande éxito. ¿Por qué? Porque la pobreza no viene de la profesión. La pobreza no depende de la profesión. Y la riqueza tampoco depende de la profesión. Sino, ¿depende en quién? Depende en Akadosh Baruj Hu, que a él le pertenece la riqueza y los bienes. Como está escrito en el versículo, Dios dice en Haggai, Lía kesef veli azav. Akadosh Baruj Hu dice, para mí es la plata y para mí es el oro. Neum Hashem tzevakot. Seguimos. Rabbi Shimon ben Elazar omer, Im raita miyameja. Tania. רבי שמעון בן אלעזר אומר, מימיי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנווני והם מתפרנסים שלא בצער ואין לו נבראו לשם שני ואני נבראתי לשמש את קוני. מה אלו שלא נבראו לשם שני ומתפרנסים שלא בצער ואני שנבראתי לשמש את קוני נותנים שתפרנס שלא בצער? אלא שהראותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי שנאמר עוונותיכם היטו. La Gemara ahorita trae lo que mencionamos en la Mishnah, lo que dijo Rabbi Shimon ben Elazar. ¿Qué dijo él? Rabbi Shimon ben Elazar dijo que cuando comparó, dijo, los animales, las bestias, las aves tienen sufrimiento. En esto la Gemara trae la baraita de lo que dice la Mishnah Rabbi Shimon ben Elazar, pero trae una baraita con un poquito más especificación de lo que dijo. Entonces veamos que es de la baraita que ya leímos. Y explico, Rabbi Shimon ben Elazar dice así, como dije, con más detalles aquí en la baraita, pero es lo mismo que la Mishnah. En mi vida yo no vi a un siervo, ¿sí?, que es productor de higos secos. Que ese es su trabajo, un ciervo, un venado, ¿sí?, un tzvi, ¿sí? Nunca lo vi un productor que su trabajo es secar higos. Y tampoco vi a un león que es encargado de cargar mercancía de un lugar a otro. Y tampoco vi un zorro que es un tendero, ¿sí? Entonces, ¿de qué viven ellos? ¿Cómo tienen parnasá? ¿Cómo se alimentan? ¿Sí? Se alimentan, sin sufrimiento se alimentan, sin trabajar en productor de higos secos, sin cargar de mercancía de un lugar a otro y sin ser tenderos, sin trabajar en la tienda, se alimentan. Y ellos fueron creados ¿para qué? Todos los animales, ¿para qué fueron creados? Para servirnos a nosotros, a los humanos.
Dice Rabbi Shimon, yo que fui creado para no servir a otros humanos, sino para servir a quién? A Kadosh Baruj Hu, Melech Malchem Melachim, la máxima autoridad que existe. ¿Sí? No es Kal Vajomer que no debería de tener sufrimiento en encontrar Parnasá. Si ellos no tienen sufrimiento en Parnasá en alimentos, porque yo sí voy a tener sufrimientos. Yo no debería, no nada más porque yo sí voy a tener. Yo tampoco, el Shiken, que yo no debería tener ¿qué? Sufrimientos. Y así es en verdad. No deberíamos tener suficientes sufrimientos. ¿Y por qué tenemos sufrimientos? Porque como dijimos, he corrompido mis obras, he hecho acciones incorrectas y por lo tanto he perdido mi sustento. Como dice el versículo, Avonotehem hitu ele bejatotehem anu atov mikem. Como dice el versículo en Irmía, que en vuestros pecados, dice el versículo, son los que sacaron y desviaron las bendiciones de Akadosh Baruj Hu de nosotros. Pero si no, hubiésemos tenido tranquilidad completa. Seguimos Rabbi Nehorai Omer, Mania Hani Kol Umanut Vejule. Tania, Rabbi Nehorai Omer, Mania Hani Kol Umanut Shebaolam Veni la Torah. שכל אומנות שבעולם אינו עומדת אלא בימי ילדותו, אבל בימי זקנותו הרי הוא מוטל ברעב, אבל תורה אינו כן. עומדת לו לאדם בעת ילדותו ונותן לו אחרית ותקווה בעת זקנותו. בעת ילדותו אומר וקובע השם, וגויה השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. וזקנותו אומר עוד ינובון בשיבה דשנים ורענים. Y al final mencionamos la opinión de Rabbi Nehorai, al final de la Mishnah. Y la Gemara trae una baraita que básicamente trae la misma opinión de Rabbi Nehorai, pero en una baraita, y la repito, ¿qué dice Rabbi Nehorai? Rabbi Nehorai dice que si yo tengo una profesión para enseñarle a mi hijo un trabajo, ¿qué le enseño? Dejo todas las profesiones a un costado. ¿Y qué le enseño a mi hijo? Torah. ¿Por qué? Porque todos los trabajos, todas las profesiones que no son Torah, sí, nada más sirven para cuando uno es joven, cuando tiene fuerza para trabajar. Trabaja, gana y tiene parnasá. Pero cuando se hace anciano, no tiene nada, no tiene lo que hacer. Se muere de hambre, dice aquí. Pero la Torah no es así. La Torah, cuando uno la estudia, tiene una recompensa. Mientras que, aunque lo estudió cuando es joven y cuando es anciano ya no puede estudiar tanto, tiene recompensa mientras que es joven y también le da ¿qué? Recompensa cuando es anciano, ¿sí? Y mencionamos en la Mishnah que también cuando el Olam Abba, ¿sí? Pero aquí la verdad se enfoca en joven y anciano. ¿Y cuál es la prueba? Todos los mismos versículos que vimos en la Mishnah. Respecto a jóvenes, está escrito Vekove Hashem Yahalifu Koach, y está hablando sobre jóvenes, Nearim, está escrito antes en el versículo, y sobre anciano, que también la Torah te da recompensa cuando eres anciano, que no puedes estudiar tanto. Lo vemos de otro versículo en Yeshaya que dice Od Yenubun Beseba. ¿Qué es Beseba? Anciano, Biziknutó, muy bien. De Shenim, Verananim y van a estar con recompensa, con fuerza, con bendición, ¿sí? Esa es la importancia de la Torah. Con esto acabamos el cuarto capítulo de Masejet Kiddushin y culminamos Masejet Kiddushin y también Ser Nashim. Haran Allah, Hasaray Hasin, Uslik Allah, Masejet Kiddushin. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.